Buenos días. Vamos a corregir las actividades que teníamos para hoy de las longitudes de figuras circulares y luego otras tantas de cómo se calculaban las áreas de las figuras circulares. Bien, en primer lugar teníamos que hacer el 7, el 8 y el 9 sobre longitudes de circunferencias o de arcos de circunferencias, etcétera. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es calcular la longitud de estas circunferencias que tenían estos radios: 10 centímetros, 2,2 hectómetros, 1,2, 3,33, 3,32, perdón, etcétera. Vale, entonces simplemente tenemos que coger la fórmula que os daré de la longitud de la circunferencia, que la fórmula es esta que vemos aquí, 2 por pi y por el radio, y sustituimos en la fórmula el radio por el dato que nos dan. 2 por pi por 10, multiplicamos en la calculadora y sacamos 62,83. Ahora, a continuación de estos tres ejercicios, os pondré un pequeño vídeo cómo se calcula todo esto directamente en la calculadora para que sepáis dónde están cada una de esas teclas, ¿vale? Vamos, que es el símbolo pi, el único extraño, ¿vale? Más adelante también os haré otro vídeo en la siguiente tanda de ejercicios donde pondré también el pi, el elevado al cuadrado y si hay que tener en cuenta alguna otra cosa, ¿vale? Como por ejemplo en el ejercicio 8 que luego os diré. Vale, entonces en el apartado B vemos que solo hay que sustituir en la fórmula el radio por 2,2 y el resultado nos da en hectómetros. La longitud de la circunferencia de 1,2 metros, sustituimos el radio por 1,2, multiplicamos todo en la calculadora y el resultado nos da en metros. Aquí sustituimos los 3,32 en el radio, 3,32 aquí por pi por 2 y nos da 20,86 metros. Luego está el ejercicio 8 que nos dice que la longitud de una circunferencia es esto y que cuál es su radio. Como la fórmula es esta, lo único que tengo que hacer es despejar esta incógnita. Esta es nuestra incógnita. Entonces, todo lo que está multiplicando a la incógnita pasará al otro lado dividiendo. De manera que aquí tengo 28,26 dividido entre 2 por pi. Y esto es muy importante que entendáis bien a cómo lo explico la calculadora, porque si no, nos va a dar 4,5 milímetros, que es lo que me sale de redondear esto, ¿vale? Este 4,49 sale con otros decimales detrás y al final me queda 4,50. Por lo tanto, 28,26, si lo dividís entre 2 por pi, que tendréis que poner un paréntesis porque si no la calculadora os lo hará mal. Ahora veis el vídeo a continuación. Y en el 9, calcular la longitud de un arco de circunferencia que tiene este radio y esta amplitud. Aquí os decía que no hace falta aprenderse la fórmula que viene aquí en el libro, porque en realidad aquí en el libro también esto es lo mismo que yo pongo aquí, longitud de la circunferencia. Esto es la longitud de la circunferencia, multiplicada por la amplitud del arco en sí, ¿vale? Esto estamos hablando de una circunferencia que tiene radio 6 centímetros y que nos piden que calculemos un radio no, perdón, de un ángulo de 75 grados que calculemos esto, el arco de circunferencia. ¿Cuánto mide esta longitud? ¿Vale? Entonces, la longitud de ese arco será, sabiendo que la longitud de la circunferencia se corresponde con los 360 grados que da la vuelta entera, la longitud del arco se corresponderá con la amplitud de este arco. Por lo tanto, esto es una simple regla de 3, donde si esta es nuestra incógnita, tendré que multiplicar esto y dividir entre el que está enfrente. Por lo tanto, la longitud del arco es la longitud de la circunferencia multiplicado por la amplitud y dividido entre 360. La longitud del arco será entonces la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por r, multiplicado por la amplitud del ángulo y dividido entre 360. Sustituyo aquí en la fórmula de la longitud de la circunferencia el radio por el dato que me dan, 6 centímetros, la amplitud del ángulo por el dato que me dan, los 75, y todo lo demás igual. Si meto todo esto en la calculadora, ¿vale? Me sale 7,85 centímetros. Estos eran los tres primeros tandas de ejercicios. Ahora viene el vídeo de la calculadora y después continuaremos corrigiendo el 42, etc. Bien, ahora lo que vamos a hacer es los mismos ejercicios que hemos hecho a mano, pero que están hechos con calculadora. Os lo voy a enseñar en la calculadora cómo se harían. Es decir, este ejercicio, por ejemplo, el 7, que nos daban el radio de la circunferencia y lo único que teníamos que hacer nosotros era encontrar
voy aquí. Nos daban el radio de la circunferencia y nosotros lo único que teníamos que calcular era la longitud de esa circunferencia, con la fórmula que os he dicho que os iba a dar, la de 2 por pi y por el radio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la calculadora? Simplemente vamos introduciendo 2 por el número pi, que normalmente está en el SIF, y aquí encima, ¿veis? Que está aquí encima del EXP, y ahí me aparece el símbolo de pi, y por el radio, que en este caso son 10 centímetros. Le damos al igual y nos salen 62,83. Este es el resultado ya que nos da directamente la calculadora. No hay que hacer nada más, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, ahora lo único que sí os voy a pedir es que redondeéis con 2 decimales. Por ejemplo, aquí tenéis que llegar hasta el 83. Fijaros en el que está detrás. Y si es menor de 5, pues lo dejamos como estaba. Si es 5 o más, subimos a 84. Vamos, lo que vimos en el tema 5 de decimales del redondeo. En este caso, que tenemos que hacer esta división, ¿vale? Aquí veis que tenemos que hacer una división porque nos dan la longitud y nos piden que calculemos el radio. Entonces lo tenemos que sacar a partir de esta fórmula. Si conocemos la longitud y sabemos que es igual a 2 por pi por el radio, puedo despejar el radio y esto me pasará dividiendo aquí debajo de, o sea, me pasará al otro lado dividiendo aquí, debajo de los 28,26. Aquí hay una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, que las calculadoras hacen lo que nosotros les decimos. Y si nosotros les decimos que haga 28,26 y que lo divida entre 2 y ahora multiplicado por pi, ¿veis? Hemos hecho esa operación, ¿verdad? 28,26 dividido entre 2 y multiplicado por pi, que parece que es lo que aquí viene. Pero no es eso, porque si le doy al igual, mirad lo que sale, 44,39. No tiene nada que ver con este 4,5. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le hemos dicho a la calculadora es que haga esta división y después esta multiplicación. ¿Qué significa eso? Que la calculadora hace, teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones, si nosotros no le decimos nada más, ella va a hacer las operaciones que nosotros le hemos indicado aquí en el orden que dice esa jerarquía. Es decir, aquí primero divide y luego el resultado lo multiplica por pi. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es dividir 28,26 por todo este producto. Por lo tanto, o bien hacemos primero 2 por pi y nos da este resultado, lo apuntamos y eso lo ponemos en el denominador para dividirlo entre 28,26, que también podríamos hacerlo colocándolo en la inversa, pero eso no sabéis lo que es, ya os lo explicaré en el año que viene, ¿vale? O bien utilizamos un paréntesis para esta operación, hacemos 28,26, lo dividimos entre un paréntesis, que es una multiplicación de 2 por pi, ¿veis? Y ahora, cuando damos al intro, ya nos sale 4,49, que si redondeamos, teniendo en cuenta que vamos a redondear con 2 decimales a las décimas, que esto es un 7, por lo tanto, esto me sube a la siguiente cifra, esto es 49, pues la siguiente será 50, es decir, 4,5. Bien, ahora nos vamos a corregir de la página 255 el 42, 43, 44, 45, 46 y 47. También son muy rápidos, aunque parecen muchos, ¿vale? El primero tenéis que calcular el área de cada círculo sabiendo su radio. Igual que antes, os pondré después un vídeo de cómo se hace todo esto con la calculadora. Entonces, en este caso, nos dan el radio, sustituimos en la fórmula del área, que os daré, área es igual a pi por el radio al cuadrado, por lo tanto, simplemente 50 al cuadrado por pi. Me da todo esto, redondeando siempre a los 2 decimales. Ahora, cuando tenemos 7 kilómetros, sustituimos el radio por 7 al cuadrado, este radio al cuadrado por 7 al cuadrado, y lo que me da será en kilómetros cuadrados. Al ser área, estamos multiplicando 2 veces el radio. Por eso estoy multiplicando centímetro por centímetro, que es centímetro al cuadrado. En este caso estoy multiplicando kilómetro por kilómetro, que es igual al kilómetro al cuadrado. Metro por metro, que son metros al cuadrado. ¿Vale? Por eso me salen aquí las diferentes unidades. Calcular el área de estas figuras. Aquí lo que tengo que calcular es este sector circular de aquí. Por lo tanto, como sabemos que el área de un círculo se corresponde con 360 grados, el área de un sector circular se tiene que corresponder con el ángulo del que estemos hablando. Por lo tanto, igual que antes con la longitud del arco, ahora despejo de esta regla de 3 y sacamos que el área del sector circular, el área de esta zona azul, tiene que ser igual al producto del área de todo el círculo multiplicado por la amplitud de este arco y dividido entre 360. Ahora voy sustituyendo el área de la circunferencia del círculo
perdón, por pi r cuadrado. Ahora el radio lo sustituimos por el valor del radio, que son 5 centímetros, ¿vale? Y esto lo multiplicamos por la amplitud del arco, 48, y dividido entre 360. Si metéis pi por 5 al cuadrado por 48 y dividido entre 360, me da 10,471. Por lo tanto, 10,47. En este caso tengo que encontrar el área de esta corona que estoy pintando en azul. El área de esta corona será el área de todo el círculo de radio 3 menos el área del círculo de radio 2. Es decir, si yo calculo todo este área de todo este radio 3 y le resto este área del círculo de radio 2, pues podré calcular fácilmente cuánto vale este sector circular, esta corona, perdón. Por lo tanto, el área de la corona será el área del círculo de radio mayor menos el área del círculo de radio más pequeño, lo que es lo mismo pi por r al cuadrado menos pi por r al cuadrado. Esto es la fórmula que viene en el libro, que es exactamente lo mismo, solo que aquí teníamos pi por el radio grande al cuadrado menos pi por el radio pequeño al cuadrado, y ahora si yo saco un factor común pi, me quedará r cuadrado menos r cuadrado, ¿vale? Y de ahí sale esa formulita. Por lo tanto, pero no hace falta porque como total lo voy a meter todo en la calculadora, no hace falta que nos ahorremos nada. Vendemos la calculadora pi por 3 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado y me da 15,71. El ejercicio 44 tenéis que calcular el área del sector circular y nos dan de radio 2 decímetros y de amplitud 12. El área del círculo son 360, un sector circular será n. Por lo tanto, el sector circular será el área del círculo multiplicado por la amplitud y dividido entre 360. Estoy despejando esto por esto y dividido entre 360. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Sabemos que r es 2 decímetros, pues lo elevo al cuadrado. Y lo que nos da pi por 2 al cuadrado por 12 entre 360 será el área de este sector circular de 12 grados de amplitud. Esta parte, este sector circular que me da cosita aquí, así, ¿vale? Eso es lo que hemos calculado. 0,42 decímetros cuadrados. Luego tenemos el ejercicio 45, calcular el área que está entre estas dos circunferencias, es decir, la que está aquí pintada en rosa. Bueno, pues simplemente, y aquí lo hago de las dos maneras, uno cogiendo directamente la fórmula pi por el radio al cuadrado menos el otro radio al cuadrado, es decir, el grande menos el pequeño, y la otra manera es calculando primero el área del grande menos el área del círculo pequeño. Y ya hago la resta de estas dos cosas y si lo resto me da esto. Veis que en los dos casos me da lo mismo. También lo podríamos hacer directamente como hemos hecho aquí, metiendo directamente en la calculadora pi por el radio al cuadrado grande menos pi por el radio pequeño al cuadrado y también nos sacaría el mismo resultado. El ejercicio 46 tenemos que calcular el área de esta figura, de las zonas que están coloreadas, ¿vale? Entonces, como se trata de un sector circular, pues haciendo la regla de 3 que hemos hecho antes, sacamos que el área del sector circular es la del círculo por la amplitud por 360. Lo que voy a calcular aquí es un solo sector circular. Después lo multiplicaré por 3, ¿vale? Cuando quiera calcular el total de las 3 zonas verdes. Pero por ahora, cada una de las zonas verdes, ¿vale? Será en lo que calcule aquí. Por lo tanto, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Si el radio es 5, lo elevo al cuadrado. Pi por 5 al cuadrado por 54 y dividido entre 360, 11,78 centímetros cuadrados. Y eso multiplicado por 3 que hay, me dan los 35,34. En el apartado B tenemos que calcular también esta zona verde. En este caso es un sector circular grande al cual le vamos a quitar un sector circular pequeño. Por lo tanto, como el área del sector circular es el área del círculo por la amplitud del arco y de entre 360, calculo el área del sector circular grande, que es esto, por radio al cuadrado, por 5, que es el radio grande al cuadrado,
por 35, que es la amplitud, y me sale 7,64. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro sector circular, el del radio pequeño, del radio 2. Pi por 2 al cuadrado por 35 entre 360 igual a 1,22. Ahora simplemente resto los dos áreas del sector circulares, el del grande y el del pequeño, y me sale que este trocito de aquí mide 6,42 centímetros cuadrados. Y en el ejercicio 47 tenemos que calcular el área de la fuente y el área del arbusto de flores rojas. El arbusto de flores rojas se refiere a este sector de aquí, ¿vale? Este es un cuarto de esta corona. Por lo tanto, el área de la fuente es muy fácil porque tenemos este círculo y su radio es 2, simplemente pi por el radio al cuadrado, que es por 2 al cuadrado, y nos da 12,57 metros cuadrados. Y luego el área del arbusto, pues tendremos que calcular el área del círculo grande, que es este. Luego el área del círculo pequeño. Y una vez que tengamos calculados los dos áreas, el del círculo grande y el del círculo pequeño, se restan y se divide entre 4. ¿Vale? Y ya directamente, si metemos en la calculadora pi por 3 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado y todo eso dividido entre 4, nos sale 3,92 metros cuadrados. Bien, pues ahora os dejo con el vídeo de la calculadora donde os voy indicando cómo se pueden poner directamente algunos de estos ejercicios, ¿vale? Sin necesidad de ir haciendo muchos pasos ni nada de nada. Pues eso es todo. Bien, pues ahora vamos a ver cómo se harían en la calculadora directamente sin necesidad de hacer más pasos. Simplemente, por ejemplo, aquí tenemos que calcular el área y nos dan el radio, ¿vale? Por lo tanto, simplemente tenemos que colocar en nuestra calculadora pi y multiplicarlo por el radio, que es 50, y elevarlo al cuadrado. Esta tecla de aquí es elevar al cuadrado, ¿veis? Normalmente viene directamente. Si no, pues a lo mejor os viene aquí arriba, ¿vale? Para que hagáis el cuadrado, porque hay veces que viene la raíz y detrás el cuadrado. Entonces tendréis que darle a la tecla Shift para sacar lo que está en naranja o a la tecla Alfa para sacar lo que está en rojo, ¿vale? Para hacer la función de lo que indica aquí lo que está en rojo. En este caso a mí me sale directamente el x al cuadrado, pulsamos en el cuadrado y ya me está elevando al cuadrado el 50. Le doy al igual y ya me sale 7.853,98. Recordad lo que he dicho 1000 veces con las calculadoras. Cada una tiene el punto y la coma de una manera para saber si nuestra calculadora nos está mostrando esto como punto o como coma. Yo os recomiendo, bueno, en este caso, antes de cerrar aquí, de pasar al otro, veis que da 7.653,98 y lo ponemos en centímetros cuadrados. Lo que yo os recomiendo es que pongáis, por ejemplo, 1,5. Le deis al igual y veáis que el 1,5 os lo pone con un punto. Que hagáis una división 3 entre 2, que da 1,5. Y ahora que pongáis, por ejemplo, 1000. ¿Veis? Que el 1000 me lo pone con una coma. Por lo tanto, yo tengo que saber que mi calculadora cada vez que veo una coma se refiere a un punto y cada vez que veo un punto se refiere a una coma. Bien, pues con esto que estábamos viendo, simplemente pues ponemos la letra pi. Uy, me he equivocado. La letra pi aquí, multiplicamos por el 7 elevado al cuadrado y sacamos ya los 153,94 porque he redondeado kilómetros cuadrados, ¿vale? Bien, pues así con todo, porque en este caso ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo. Aquí vamos a colocar el pi por 5 al cuadrado, por 48 y por 36. Pues ponemos la letra pi multiplicada por 5 al cuadrado por 48 y entre 360. Y ya tenemos directamente el resultado, ¿vale? En este caso igual, pi por 3 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado. La calculadora va a seguir la jerarquía de operaciones como os decía en el vídeo anterior. Lo que significa, vamos, que está en este mismo vídeo, menos pi por 2 al cuadrado. ¿Qué significa? Que primero va a hacer las potencias, es decir, va a hacer esto al cuadrado y esto al cuadrado, luego va a hacer esta multiplicación y luego va a hacer esta multiplicación y después hará esa resta, ¿vale? Y ya tenemos 10,71. Pues con todos los demás exactamente lo mismo, ¿vale? En todas estas actividades que hemos hecho ya se hacen todas directamente ahí con la calculadora. Muy bien, pues
Eso es todo. Un saludo.